Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a la política que vivimos en los diferentes municipios de esta isla, de la isla de Gran Canaria. Hoy nos vamos a centrar en la ciudad de Telde en esta primera parte y para ello tenemos con nosotros la máxima responsable y representante de esta ciudad, doña Carmen Hernández, alcaldesa de la ciudad de Telde. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Pues quisiera comenzar, doña Carmen Hernández, hablando del pago que tiene que hacer frente al Ayuntamiento de Telde en expropiaciones, más de 30 millones de euros. Sí, eso es una deuda que se ha ido acumulando y ha ido creciendo como una bola de nieve durante años. La sentencia más vieja que tenemos es del 2007 y efectivamente los juzgados nos apremiaban, nos requerían para pagar eso, pues lo que hoy sabemos ya que son 30 millones de euros a diferentes expropiados, diferentes familias o empresas a las que en su momento se le hizo expropiaciones. Había convenios urbanísticos que se dejaron en los cajones y no se ejecutaron, convenios por los cuales el expropiado era compensado con suelo. Hablamos del año 2002, 2003, donde el suelo era un valor. El partido que gobernó en el 2003-2007 decidió no desarrollar esos convenios urbanísticos, los dejó en un cajón. Llega la crisis en el 2008 y ya esas personas no querían suelo, querían dinero. Y por eso las primeras sentencias empiezan a caer en el 2007, porque exigen que se les compense económicamente por esos terrenos expropiados. Y así hemos llegado a día de hoy, donde tenemos esos 30 millones que además aparte luego tendremos que liquidar los intereses. Hasta que no se liquide el principal no se pueden comenzar a liquidar los intereses, es decir que esta deuda no acaba aquí. Esperemos que los juzgados acepten este plan de pago, es a 8 años, vamos a pagar 4 millones anuales. Y bueno, para los ciudadanos que me escuchan, que tengan la tranquilidad que por primera vez la deuda no la van a pagar ellos de sus bolsillos subiéndole los impuestos, sino que mi compromiso ha sido recortar gastos, es decir, quitar esos 4 millones de otros gastos que en otro momento a lo mejor se podía permitir Telde y hoy no se los puede permitir, para evitar que los ciudadanos tengan que pagar más impuestos o para evitar recortar servicios esenciales. Es decir, que hemos blindado, hemos protegido los servicios esenciales. Me estoy refiriendo pues a la limpieza de nuestras calles, al mantenimiento de los colegios, a los parques infantiles, el asfaltado de nuestra ciudad, es decir, toda una serie de servicios básicos que tenemos que ir prestando poco a poco. Eso lo hemos protegido y con el dinero que nos queda pues para pagar la nómina y para pagar deuda a la banca y ahora la sentencia. Esperemos que los juzgados comprendan esto y acepten que lo paguemos en 8 años. Pero Telde está sumido en plan de ajuste. ¿Esto conlleva en este plan de ajuste el no poder hacer frente? No, el plan de ajuste nos obliga a pagar pues en el 2016 8 millones de euros a los bancos, en el 2017 es unos 11 millones y así cada año. Eso es aparte, eso hay que pagarlo sí o sí, precisamente porque hay leyes económicas que nos obligan, y esto sería aparte, es decir, estaríamos hablando de un presupuesto, de unos gastos en los próximos años que van a ser para pagar los servicios fundamentales a los ciudadanos. Esto está estimado en unos 19 millones de euros, pagar la nómina a los trabajadores municipales, pagar a la banca, como decía, en el año 2016 unos 8 millones y en el 2017 y posteriores unos 11 millones, cambia un poco, depende del año, y luego estos 4 millones que vamos a destinar para pagar las sentencias firmes a los expropiados. Pero por otro lado saltan los números, y los números, la deuda que tiene el Ayuntamiento extrapresupuestaria, 43 millones de euros. Sí, recientemente para poder presentar el plan de pago a los juzgados, la interventora tenía que decirnos qué cantidad podía pagar el ayuntamiento cada año. Esto es muy importante porque a los juzgados hay que demostrarles por qué pagamos estos 30 millones en 8 años y no en 4 o en 2. Y la única manera de demostrárselo es con un informe exhaustivo. Prácticamente es una auditoría donde la interventora lo que ha dicho es: esto es lo que se debe, estas son las facturas que están en los cajones, estas son las facturas que todavía no se han pagado, estas son facturas que hay que examinar con cuidado porque no sabemos si el servicio se hizo o no, o tampoco sabemos si son facturas duplicadas. Y con toda esa fotografía, hoy lo que sabemos es que Telde tiene una deuda con la banca de 100 millones de euros, 101 millones de euros, una deuda con los expropiados de 30, sin contar los intereses que vendrán después, como decía. Telde también tiene una deuda de 19 millones de euros a proveedores,
Es decir, que eso que nos dijeron el gobierno anterior, de que con los créditos ICO habían liquidado todos los proveedores, es falso. Hay 19 millones de euros reconocidos, bien tramitados, que se le debe a distintos proveedores y algunas facturas son del año 2011-2012, es decir, que no metieron todas las facturas en los créditos ICO. Y aparte de eso, nos hemos encontrado una cifra de 9 millones de euros de deuda extra presupuestaria, es decir, fuera de presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Es servicios o gastos que se hicieron, pero que no tenían o no tenían dinero para hacerlo y se lo gastaron, o no tenían contrato. Ahora, esos 9 millones sabemos que el servicio se prestó y tenemos dos opciones: o reconocerles la deuda y cargarlo a los presupuestos futuros, o que vayan a los juzgados y haya que pagarla después con costas y con intereses. Y aparte de todo eso, nos hemos encontrado una cuenta, la cuenta 413, de la que tiene conocimiento el Ministerio de Hacienda, que es como una especie de cajón desastre, donde aparecen miles de facturas por un importe de 43, 44 millones de euros. El año pasado, cuando llegamos, eran 44, ahora están 43. Esto va cambiando porque son facturas que se contabilizaron en el programa informático, pero que no tienen, que pueden estar en tres supuestos: o que no hay dinero para pagar, es decir, se contrató eso y no había dinero y por lo tanto se metió en el cajón la factura, o que estaban doblemente contabilizadas, es decir, cosas que ya se habían apuntado en otro sitio y se estaban pagando por otro sitio y aparecen facturas dobles, diríamos, y pueden aparecer también facturas mal contabilizadas. Ese cajón desastre, que esperamos que cuando se depure y se revise bien, que es la última fase de la auditoría que nos queda, es esa tercera fase, depurar bien qué son esas miles de facturas que conforman esos 40 y pico millones. Yo tengo la esperanza de que cuando eso se depure bien, ahí haya errores y el PP contabilizara mal y haya cosas repetidas y sea mucho menos la deuda, porque si no sí que se nos coloca un escenario muy complicado, porque si recapitulamos, hablamos de 100 millones a los bancos, 30 expropiados, vamos por 130, 19 a lo que decía antes de proveedores, hablaríamos ya de 149, y estos 9 que sí sabemos ya que se deben, aunque no tengan presupuesto o no tengan contrato, pues nos montamos en cantidades importantes que si le sumamos esos 40 y pico, pues podríamos estar rozando los 200 millones de euros. Entonces yo tengo la esperanza, y así me lo ha trasladado el Departamento de Intervención, de que ahí haya errores en la contabilidad del Partido Popular, del anterior interventor, que como sabemos no hacía las cosas bien, y cuando depuremos esos errores la cantidad de deuda sea mucho menor. Yo sí me comprometo con los ciudadanos en ese momento, cuando esté totalmente clara la situación, la foto esté completa, nos falta aclarar ese cajón, venir a este medio, y si hace falta me traigo una tabla, porque tiene complejidad explicarlo, para que los ciudadanos sepan exactamente lo que debe el ayuntamiento, y yo diría lo más importante, cómo vamos poco a poco a ir pagando lo que debemos y a intentar cumplir con nuestras obligaciones con los ciudadanos. Lo que está claro que gobernar Telde no es una tarea sencilla y grata tampoco, es decir, estamos en una ciudad con problemas, pero bueno, algunos hemos adquirido el compromiso de intentar sacar a Telde del pozo económico, algunos nos hemos comprometido con los ciudadanos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por mejorar nuestra ciudad, y además nos hemos comprometido, y yo ese compromiso lo mantengo vivo, de que si vemos que no somos capaces, pues decirlo francamente y dejarle a otro que lo haga. Pero en este caso le han dejado a usted una patata muy caliente, más que caliente, más requemada, podemos decir, porque ¿cómo le va a explicar usted al Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno de España que Telde se haya cogido 2 créditos ICO, que se acogieron en el anterior grupo de gobierno, y que haya factura en los cajones? Bueno, es una patata muy sangrante. Sí, yo creo que el Ministerio no controla la situación, porque si no, el Ministerio debía haber dicho algo cuando se le mandaban cuentas, que había cosas que no cuadraba. Piense usted que a nosotros nos dijeron que el presupuesto del Ayuntamiento de Telde, del presupuesto 2014, lo liquidaron, recuerdan, no sé si recuerdan, con un superávit de más 4 millones. De estas cuentas sale que ahí había un déficit de 39 millones. Nosotros todo esto se lo estamos mandando al Ministerio corregido. El Ministerio tiene los datos corregidos. Lo que está claro es que le estamos mandando unas cuentas que no se correspondían a la realidad. El interventor anterior estaba mandando unos datos que no tienen nada que ver con lo que está saliendo ahora por parte del equipo nuevo, que como saben es un equipo nuevo, la interventora ha venido de otro ayuntamiento, de Las Palmas,
y yo si me tengo que fiar de uno, me fío muchísimo más de este equipo, entre otras razones porque no tiene ninguna tacha, ni una mancha en su historial profesional, todo lo contrario, toda la información que manejo, incluso del señor Jerónimo Saavedra, que fue alcalde con ella y con su padre, porque también fue un interventor muy conocido en el Ayuntamiento de Las Palmas, histórico, es que son profesionales altísimamente cualificados. Por tanto, yo me fío más de estas cuentas que están saliendo ahora que de las anteriores. Y hay cosas muy graves, es decir, ese superávit de más 4 millones que vendió el Partido Popular y ese déficit que nos está saliendo a nosotros de 39 millones de euros, eso alguien tendrá que explicarlo. Algunos están poniendo el grito en el cielo pidiéndome este informe. Este informe lo tendrán cuando tengan derecho a tenerlo. Todavía no, porque el expediente está en un proceso de culminarlo para enviárselo completo a los juzgados, pero como esto va a tener que ir a pleno, todo el mundo y los medios también tendrán acceso a este informe y se verán estas contradicciones que yo estoy exponiendo. ¿Pero por qué pone el grito en el cielo? ¿Porque lo desconocía? Porque dice que no es verdad. Pero claro, es que aquí son informes técnicos. Nosotros ahí no tenemos... Están firmados tanto por la interventora como por la tesorera. Y es más creíble, es decir, nadie se creía. Muchos nos preguntábamos, pues si Telde tiene un superávit de 4 millones de euros, ¿por qué cierra usted las escuelas? ¿Por qué no le paga a las trabajadoras de la biblioteca? Recuerden aquello, ¿por qué no se le paga al personal de Gestel? ¿Por qué no se le paga al personal de Fomenta? ¿Por qué se recortó el servicio de recogida de la basura, que tantos problemas nos está dando tener a 30 y pico barrenderos menos en la calle, si había un superávit? Ahora sabemos por qué, porque no es verdad que hubiera un superávit. La situación económica del municipio es muy delicada, tenemos un déficit, vamos a ver ahora cómo se liquidan las cuentas de 2015, que en estos días tendremos ya la liquidación de esas cuentas, y nuestro compromiso es las cuentas claras, las cuentas bien hechas. Alguien me pregunta, ¿y por qué no se ha hecho el presupuesto 2016? Porque hasta que no cerremos bien el 15, para tú elaborar un nuevo presupuesto necesitas saber qué déficit tiene o si tiene superávit, para saber el margen que tienes al año siguiente. Y también para saber lo que te puede gastar, porque la ley obliga a conocer el techo, a tener un techo de gasto, el límite de tu gasto. Y el límite, el techo, baja o sube en función de los presupuestos liquidados anteriores. Es decir, hasta que no liquidemos el 2015, no podemos redactar el 2016. Nosotros lo que queremos es hacer las cosas con rigor, bien hechas, ordenando económicamente este ayuntamiento, saber exactamente lo que debemos para hacer un plan de pago, para ir pagando a plazo y luego buscar recursos en otras instituciones. Tenemos claro que aquí el dinero para hacer cosas hay que sacarlo de otras instituciones que ya lo estamos haciendo, a través del Cabildo, a través del Gobierno de Canarias. Estamos impulsando proyectos tan importantes como, por ejemplo, el nuevo ayuntamiento, que hoy se aprobaba en Junta de Gobierno el proyecto para que cuanto antes empiece la obra, y estará acabada en el 2016, del nuevo ayuntamiento ahí en el Cubillo, una gran obra para Telde, o por ejemplo poder acabar, que también tenemos el proyecto y el dinero para acabar el mercadillo municipal que se quedó a medio hacer. Queremos acabar esa estructura metálica, cerrarla, y además que no solo sea un mercadillo, sino que sea un recinto ferial polivalente para exposiciones, para ferias, o por ejemplo culminar por fin el Juan Carlos Hernández, que lleva tantos años cerrado. Bueno, esos 3 proyectos se harán en el 2016 con un importe de 1,5 millones de euros, y son fondos que hemos captado del Cabildo. O por ejemplo la Casa de los Sal, que es una casa maravillosa en San Francisco, patrimonio histórico, que hemos conseguido que el Estado, a través de turismo, nos dé una subvención de 150.000 euros para acabar ese proyecto, para dotarla de mobiliario, etcétera, y poderla explotar como un lugar de atractivo turístico, y también para generar empleo, porque hay una pequeña cafetería. Son cosas que lo podemos disfrutar la gente de Telde, porque es un espacio maravilloso, tiene un salón de actos, tiene unos jardines espléndidos, se puede celebrar eventos, feria, una boda, actos importantes para recibir a quien queramos en nuestra ciudad, y a la vez generar economía, porque los puestos de trabajo que se generen ahí. Esta no es una época de grandes proyectos para generar miles de puestos de trabajo, pero sí podemos impulsar pequeños proyectos que generen 3, 4, 10 puestos de trabajo, y poco a poco esa mancha de aceite, que es la generación de economía y de empleo, que vaya avanzando, y que nuestra ciudad vaya recuperando pues ese prestigio y ese auge económico que tuvo
hace una década y que ha ido perdiendo progresivamente. Pero para llevar a eso hay que transmitir una confianza, y la confianza que ha perdido muchos ciudadanos, la ha perdido con las instituciones y por las malas formas de los gobiernos que ha habido anteriormente en esta ciudad de Telde. Por lo menos los datos y los números es lo que los transmite, y lo que lo palpan, los números de la deuda. Se hablaba de 100, se habla de 48, se habla de 60, y cada uno cuenta la película como la quería contar, y siempre disfrazando esos números. Algo que también le ha transmitido mucha desconfianza, y por lo menos a los ciudadanos, es el derroche, la inseguridad que ha habido, y sobre todo la despreocupación, porque es lo que transmite. Hablamos de los gastos jurídicos que ha tenido el Ayuntamiento de Telde, y cuando se habla de que no se presentan a juicio, de que no se defienden los intereses de los ciudadanos de Telde, porque cuando hay un juicio donde el afectado, el denunciante gana, no le gana al ayuntamiento, le gana a todos los ciudadanos de Telde, y cuando hay que pagar indemnizaciones, la tiene que pagar todos los ciudadanos de Telde a través de los impuestos, a través de esas subvenciones o a través de esas inversiones que se puede llevar a cabo, que hay que recortar. En este caso, ¿se está tomando medidas con esos gastos jurídicos? Sí, estos 10 meses han sido 10 meses donde a lo mejor no hemos podido resolver todos los problemas de la calle que a mí me gustaría como alcaldesa. Yo soy consciente, por ejemplo, de que tenemos que mejorar muchísimo en nuestros parques infantiles, que me preocupa mucho. Quiero que los ciudadanos sepan que soy consciente de esto, que lo veo, vivo en Telde, paseo por Telde. Mejorar, por ejemplo, pues todo lo que no son nuestros parques, mejorar el estado de asfaltado de nuestras carreteras, que hemos podido hacer obras importantes en San Gregorio y algunas calles importantes han sido asfaltadas, pero queda mucho por hacer en algunos barrios colindantes de nuestra ciudad, y lo sabemos, el Calero, algunas zonas de Ginamar, la Herradura, Montaña de las Palmas. Somos conscientes de todo eso, y también quiero aprovechar y trasladar que eso lo vamos a ir haciendo progresivamente, y en poco tiempo el ciudadano irá viendo otra imagen de nuestra ciudad. Pero también es verdad que estos 10 meses nos hemos dedicado a ordenar la casa. Ese ayuntamiento había que ordenarlo. Primero porque nos encontramos una desestructuración, un desorden en el personal importante. Ahí había dejación en algunos departamentos, en departamentos muy importantes. Habían desmantelado la asesoría jurídica. No se presentaba nadie en los juzgados a defendernos. Los juzgados nos pedían papeles y nadie les respondía. Nadie les respondía, pero no una vez, sino 2, 3 y hasta 5. Multaban, se pagaron multas varias veces en el mandato anterior porque no se le mandaban los documentos a los juzgados. Bueno, pues esa fue una tarea fundamental, y el compañero Alejandro Ramos, teniente alcalde de estos momentos y concejal de la asesoría jurídica, que además es abogado y sabe de este tema, ha hecho un esfuerzo ingente de poner orden en esa asesoría jurídica, y hemos conseguido varias cosas que me gustaría destacar. Por un lado, solo en las últimas semanas hemos ahorrado 800.000 euros, que es una cifra para repetirla, 800.000 euros en indemnizaciones que, si hubiéramos perdido esos casos, Telde hubiera tenido que pagar. Nos la hemos ahorrado porque no lo vamos a tener que pagar. Son 3 casos que nos pedían esas reclamaciones económicas y que el ayuntamiento ha defendido correctamente y lo hemos ganado. Es verdad que no siempre se ganan los juzgados, pero también es verdad que nosotros estamos empeñados en poner todo de nuestra mano para, si hay una mínima oportunidad de ganar, que gane el ayuntamiento, y entonces ganamos los ciudadanos de Telde, porque, como bien decía, eso al final se paga de la caja, y en la caja el dinero entra de los impuestos, no entra caído del cielo. Eso por un lado. Luego también vamos a sacar a concurso el contrato de asesoría jurídica. Es decir, no podemos seguir pagando las cantidades que se ha pagado hasta ahora en asesoría jurídica. Sale siempre más barato, en vez de dárselo a varios abogados de manera desordenada, sacarlo a concurso y dárselo a 1, a 2 o a 3 despachos por una cantidad cerrada. Por ahí vamos a ahorrar bastante dinero, porque si hasta ahora el gasto había sido en torno a los 600.000 euros anuales, nuestro objetivo es que, pagando la deuda de abogados, que también hay una deuda importantísima, a partir del 2017 eso se resuelva pues en torno a los 200.000 euros. Es decir, que es un recorte importantísimo de gasto. Y luego el director general de la asesoría jurídica. Esta era una figura que por ley tenía que estar ahí. Es el que vela, el que asegura la legalidad y la buena defensa del ayuntamiento. El gobierno anterior decidió no cubrir esta plaza, cubrió otra, que luego ha resultado que no sirvieron para nada, porque estamos viendo que el coordinador general de Economía no nos sirvió para mucho porque las cuentas están mal. Sin embargo, no cubrieron esta plaza que la ley dice que es obligatoria y que es fundamental. Bueno, pues en estos días, esta semana probablemente, nombraremos a ese nuevo director general. Hemos tenido varios candidatos, pero el que tiene mejor perfil es alguien que es funcionario habilitado nacional, que viene
de un municipio de Toledo y que tiene un alto recorrido, máster en urbanismo y además experiencia también en despachos privados, más de un despacho privado muy prestigioso, que nos va a permitir que este señor también vaya a los juzgados, es decir, del propio sueldo de él como trabajador municipal, vamos a ahorrarnos el sueldo de abogados de fuera, que a veces nos cobran cantidades desorbitadas. Es decir, es que aquí con lo que se estaba pagando de asesoría jurídica te da para contratar a 25 abogados al año y te sobra dinero, porque 600.000 euros que se gastaron el año pasado, ¿para cuántos abogados da con un sueldo digno de un abogado con un mínimo de prestigio que puede estar en torno a los 50.000 euros? ¿Te da para unos cuantos? Alguien tendrá que explicarlo. Pero también alguien tiene que explicar, y hay un hecho, no sé al final cómo quedó la situación, de un cargo, en este caso, cargo que era uno de los asesores de presidencia de la ex alcaldesa Mari Carmen Castellano, que denunciaba al ayuntamiento. Que quería quedar, o se ha quedado, o cómo ha quedado la situación de este cargo de confianza directo de presidencia de la ex alcaldesa Mari Carmen Castellano, que no lo cesó en su momento y denunciaba al ayuntamiento, el cual fue repudiado por esta acción por parte de doña Mari Carmen Castellano y doña Sole Martín, pero no ha sido tampoco expedientado por el Partido Popular. Efectivamente, un cargo a dedo del Partido Popular, un cargo de confianza que ha pretendido quedarse fijo en el ayuntamiento por la puerta de atrás. Bueno, el asunto ha estado, volvemos a decir, bien defendido por el ayuntamiento hasta el punto que ha decidido retirar la demanda, no seguir hacia adelante, porque sabía que la tenía perdida. Ese es un asunto que hemos llegado a un acuerdo para que retirara la demanda, porque sabía que no iba a prosperar y por tanto hemos evitado una persona más en el capítulo 1, que además su único mérito era haber sido afiliado del Partido Popular. Por otro lado, la situación de los aparcamientos de San Gregorio. ¿Lo que es aparcamiento es aparcamiento? ¿O me preguntas por el parquímetro? Por aparcamiento, por aparcamiento y parquímetro. La zona de aparcamiento. Sí, ese es un asunto, sabes que ese aparcamiento pues requiere ahí una obra importante para acabarlo, está inacabado. Eso estuvo metido en los juzgados en la etapa FAICAN, pero afortunadamente ahora mismo ya no tiene ninguna traba judicial. Telde tiene un montón de tareas pendientes y un montón de asuntos. Hemos priorizado aquellos asuntos en los que podemos perder dinero. Por ejemplo, los multicines Monopol, que estamos intentando ver cómo evitamos tener que pagarle lo que nos están reclamando de los multicines, que son 8 millones de euros. Y si hay que pagar algo que no sea tanto, estamos en ese asunto. Y después nos tocará abordar el tema de los aparcamientos. El ayuntamiento no tiene dinero para acabarlo. Habrá que hacer un estudio para ver si hay alguna empresa que le interesa explotarlo. Lo que yo sí quiero ser clara, lo que no podemos permitirnos más, Telde, es lo que está pasando con San Juan. Lo sacamos a concurso, una empresa se presenta para explotar el aparcamiento y cuando no le da la rentabilidad que quiere, entonces nos pide una indemnización. Entonces, sacar cosas a concurso tienen que ser rentables económicamente y que las empresas asuman que si deja pérdida, pues tendrán que asumir el riesgo y ventura que asume cualquiera que monte una empresa y le va mal y cierra. Pero sacar cosas a concurso para que luego, si no dan las cantidades que quería el empresario, nos pida una reclamación al ayuntamiento, que, insisto, no es a mí ni a los concejales, que no lo vamos a pagar nosotros, lo vamos a pagar nosotros también, todos los que vivimos en Telde. Entonces nos parece que es una locura. Habrá que ver quién acaba esa obra. El ayuntamiento no tiene capacidad económica para acabarla, lo que hemos hecho es proteger la obra. Esa es una obra patrimonio municipal, estábamos teniendo problemas y de la nueva concejala, desde que entró, yo le di una instrucción de urgencia para que protegiéramos mejor la zona, para evitar que se entraran personas y tendremos que ver cómo eso puede ser atractivo para alguna empresa para que lo explote como aparcamiento. ¿Y la falta de aparcamiento se va a llevar a cabo por parquímetro? Esa es una propuesta que ha lanzado la zona comercial abierta, los empresarios de la asociación, un sector, el tema de los parquímetros a precio económico, a bajo precio, y que el Partido Popular se ha hecho suya y de hecho la presenta este viernes en el Salón de Pleno. Este es un asunto delicado. La gente en general está en contra de los parquímetros. Los empresarios tienen una posición en esto distinta porque consideran que habiendo parquímetros va a haber más compradores. Hay una realidad en San Gregorio y también en parte de San Juan, es que es necesario que los estacionamientos, la gente aparcada rote, porque se está dando que muchos trabajadores de los bancos o de las aseguradoras o los propios trabajadores de los comercios se estacionan a las 7 de la mañana y no mueven el coche hasta las 4 de la tarde.
Esto genera que colapsan en las zonas de aparcamiento y pues hay menos aparcamiento. Esto se puede resolver con un parquímetro, eso hay que estudiarlo con detenimiento. Yo a priori, sin haber hecho ningún estudio ni haberle preguntado a la población, porque aquí no solo pueden opinar los empresarios, también tienen que opinar el resto de los ciudadanos, las 90 y pico mil personas. Si quitamos Telde tiene 101.000, restamos a los empresarios, pues el resto, que es la mayoría, tiene también que opinar. Yo creo que en general, si pusiéramos parquímetros de bajo costo, Santa Lucía lo tiene, 50 céntimos, pero claro, Santa Lucía tiene una empresa municipal que es la que gestiona el parquímetro a través de una ONG. En Telde no tenemos esa empresa. ¿Quién va a hacer la inversión del parquímetro? Eso es una inversión. ¿Y quién la va a gestionar? Si es una ONG, podemos tener parquímetros baratos, pero si es una concesionaria cualquiera, se elevan los costes. Y lo que yo tengo claro es que no podemos seguir tocando el bolsillo de los vecinos. Yo creo que el bolsillo de los vecinos, Telde todavía le queda mucha tarea por hacer para poderle pedir más esfuerzos a los vecinos. Eso es un asunto que tendremos que debatir con el sector, con los vecinos, con la sociedad de Telde y ver qué es lo mejor para todos. Hay un malestar que se le genera a un número de vecinos en esta ciudad, y no en esta ciudad, también en diferentes municipios. Hablamos de la factura, en este caso lo que le está llegando a muchos vecinos, el catastro, en el cual, por la información que nos llega y cómo nos transmiten los ciudadanos, es que ellos tenían falta de información. Nadie le informó, oiga, mira, hay una revisión catastral, esto usted ha hecho una obra o ha incrementado la obra o ha dejado esa información y le va a venir, nadie le comentó nada a muchos vecinos. Le vino 60 euros y 60 euros y se acabó, pero ahora ya no son 60 euros. Vamos a ver, esto es del Ministerio, es decir, esto es catastro, es España, es decir, no sé si recuerda a la gente que a lo mejor lee el periódico, que ya desde el año pasado el Ministerio que tiene que ver con el catastro, que es quien lleva catastro a nivel del Estado de España, anunció que a través de helicópteros y de imágenes aéreas se iba a detectar a quienes habían aumentado la superficie edificatoria, es decir, quien había hecho un cuarto en la azotea, quien había cerrado una habitación. Todo eso lo iba a detectar y se iba a pagar, es como una multa, lo de los 60 euros es como una multa por haber aumentado la superficie edificatoria y no haberlo anunciado y por tanto no haber aumentado su IBI. Esto ahí el ayuntamiento no tiene absolutamente nada que ver, ni puede evitarlo, ni puede ni siquiera informar. Catastro, yo sé que mandó una carta a todos los ciudadanos afectados anunciándoles que les iban a venir una revisión catastral por aumento edificatorio, es decir, por tener construido más de lo que pagaban. Esto solo le ha afectado a los barrios que la gente tiene casas terreras y que han cerrado habitaciones o que han hecho cuartos en la azotea. No le afecta a lo mejor a núcleos urbanos. Si me está oyendo gente que vive en Ginamar, en Las Remudas, en San José de las Longueras, a esa gente no les afecta. Les afecta a los barrios con casas terreras que han hecho habitaciones y que no estaban pagando por ellas. Pero insisto, esto el ayuntamiento no tiene nada que ver. Y sí me consta que Catastro les mandó una carta, si no a todos, a la mayoría de los vecinos. Ahora Valora lo que está es informando a la gente y diciéndole, mire, esto el ayuntamiento no es quien ha subido. Lo digo porque hay quien dice, no es que el ayuntamiento no tiene nada que ver, esto ha venido de Madrid, sí, directamente pero de Madrid. Volvemos, le devuelvo la patata. Ahí está la imagen, y la imagen la vendieron la corporación municipal anterior. La foto, presidente del Cabildo, José Miguel Bravo Laguna, y Mari Carmen Castellano, es alcaldesa. El expresidente y la alcaldesa, donde se firmaba un convenio entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Telde. Ahí los ciudadanos ya refleja, por lo menos identifica al ayuntamiento. Le han soltado a usted una patata muy caliente. No entiendo bien lo que quieres decir por cuando el tema de Valora. No, cuando se firma ese convenio. No, pero esto es en toda España. Sí, vale. Esto le ha pasado a todos los españoles. Yo estoy de acuerdo. Pero nadie dijo, mire, esto viene de Madrid, esto es del gobierno del señor Mariano Rajoy. Bueno, Valora, que es la empresa del Cabildo que recauda el IBI en Telde, se supone que informó a los ciudadanos de que esto viene de Madrid. Eso primero. Segundo, y a mí hay ciudadanos que sí me lo dicen, que Valora les dijo que esto venía de Madrid. Segundo, les llegó una carta por correo a los ciudadanos afectados y donde se les informaba que era Catastro. Catastro pertenece al Estado, al gobierno del señor Rajoy. Y esto ha sido una política de Rajoy, igual que el tema, es decir, el IBI históricamente siempre lo había controlado los ayuntamientos y lo subía o lo bajaba según decisión del ayuntamiento. El Partido Popular, cuando empezó a decidir recortar a los ciudadanos y subir impuestos a todo el mundo para pagar la deuda de España y de las comunidades autónomas, se ha quedado con la mitad del control del IBI. Es decir, ya el IBI no solo lo deciden los ayuntamientos, el Estado ha puesto unos topes
De manera que tú ni puedes bajar el IBI lo que a ti te dé la gana, subirlo sí, bajarlo no. Es decir, que el Estado ha cogido una parte del control en materia de catastro, en materia de IBI. Y esta factura, como digo, de 60 euros, que lo más grave para el vecino no es esos 60 euros, es que ahora tu próximo recibo de IBI es con toda tu superficie edificatoria. Es decir, que te va a venir un recibo más alto, pero insisto, el ayuntamiento ahí no ha tenido nada que ver. Por otro lado, Paco, también te digo que esas personas que han estado durante años beneficiándose de unos cierres sin estar legalizados, hombre, que se consuelen pensando que se han ahorrado el IBI de todos esos años anteriores. Pero le están viniendo con 3 años de... Sí, pero si lo tenías hace 10, te has ahorrado 7. Y tu vivienda, y también hay una cosa positiva de esto, tu vivienda se revaloriza, porque se revaloriza catastralmente. Si toda esa superficie que si tú hiciste tus habitaciones en la azotea, que ahora pagas esto y no las tenías reconocidas, tú mañana vas a tasar tu vivienda para venderla y no la puedes tasar con esa cantidad porque no te lo reconoce el catastro. Ahora la vivienda se revaloriza. Eso es algo positivo. Y también todo lo que se han ahorrado para atrás. Para consolarse por algo. No, pero no hay que consolar. Yo pienso que siempre la información es importante, y informar a un ciudadano que ha hecho en la azotea un cuarto pileta o ha hecho, y se le informa, oiga, mira, usted ha hecho esto y por esto va a tener que pagar y le va a venir con... Pues yo creo que el ciudadano tiene que ser consciente de lo que ha hecho de las ACP con esa información. Y vuelvo, le repito, la foto está ahí, cuando quiere se la enseño. Y la foto era el convenio que firmaba el señor Bravo Laguna con la señora Mari Carmen Castellano, que parece que habían descubierto las Américas. Por lo menos por Colón, que vino al hotel, por lo menos a esto él lo hace. Nosotros nos hemos comprometido a no subir el IBI. La parte que controlamos nosotros nos hemos comprometido y no lo vamos a subir. Es más, el Cabildo nos va a subir la tasa de depósito de la basura en más de 1 millón de euros. ¿Y la va a asumir el ayuntamiento? Yo estoy hablando con el Cabildo para que buscar una manera para que no nos la suba ahora en el 2016. Pero lo que sí que no voy a hacer es cargárselo a los vecinos. Hay otros ayuntamientos que ya han anunciado que esa tasa la van a pagar los vecinos en su factura. Yo he dicho ya públicamente y me comprometo a, si la tiene que pagar, la paga el ayuntamiento de otras cosas, pero no se la voy a cargar en el recibo de la basura. Lo que quiero decir es que mi compromiso, y lo voy a cumplir, es en estos 3 años no subir los impuestos, todo lo contrario, si puedo bajarlo y no subir ni el agua, ni la basura. A pesar de que a nosotros, como digo, el Cabildo nos ha subido 1 millón de euros la basura para el 2016. Estoy hablando con ellos a ver cómo me lo fraccionan o de qué manera para que no nos venga ese cargo en el 2016, porque ya tenemos bastante. Una de las fuentes de información por parte de ciudadanos a través de las páginas web. En este caso, el Ayuntamiento de Telde ha renovado la página web institucional. Sí, hemos hecho una página web, yo creo que más sencilla. La otra era un poco más complicada para que el ciudadano, que no tiene por qué saber mucho de manejo de web, se mueva fácilmente. Una página web más fresca, más interactiva, más transparente. Habrá más información en esa web. Ya hemos publicado, por ejemplo, las profesiones y los perfiles profesionales de los concejales, de los cargos públicos. Hemos puesto nuestro sueldo. Vamos a poner todo también respecto a los sueldos de los funcionarios. Poco a poco queremos ir transparentando toda la documentación en el portal de transparencia, todo lo que tiene que ver con la contratación, que ya hay partes que se publicitan. Es decir, cada vez, cada día, cada mes, cada año queremos irle trasladando a los ciudadanos más información y que puedan hacer algunas gestiones a través de la web. Yo creo que es un avance importante. Pueden acceder a una aplicación informática también que tiene el Ayuntamiento de Telde, una app que les permite al ciudadano pues conocer la programación del ayuntamiento, las actividades, los actos, y que hemos añadido además dos informaciones nuevas. Una tiene que ver con todo lo que es el panel de viajes del aeropuerto, de manera que un ciudadano que vaya a viajar puede meterse en el app de Telde y ver a qué hora llega el vuelo, si le llega un familiar o a qué hora sale, y también un geolocalizador para saber dónde tiene más cercano pues estos aparatos, los desfibriladores, para en caso de infarto. Y poco a poco queremos ir pues ayudando a los ciudadanos a conocer mejor el ayuntamiento, a que les llegue mejor la información y al revés, a que puedan hacernos propuestas y sugerencias. Por otro lado, ¿en qué situación se encuentra? Hablamos de la ciudad deportiva de La Barranquera. Bueno, esto fue algo que el gobierno anterior vendió muy bien, pusieron hasta los paneles en la campaña, como que todo estaba a punto, anunciaron que estaba adjudicada, y cuál es nuestra sorpresa, que cuando llegamos el señor concejal
de la materia, porque es un tema, el problema que nos encontramos está en el área de planeamiento, se encontró el señor Álvaro Monzón, concejal en aquel momento de gobierno de Mas por Telde, que había un problema, y era que Industria no nos autorizaba a hacer el enganche eléctrico. Bueno, pues estuvo durante meses intentando desatascar eso, no se pudo. Yo he mantenido una serie de reuniones en el último mes y pico con el consejero de Industria y con el viceconsejero. Ahora este asunto lo ha tomado el concejal de la materia, Tino Arencibia, y estamos ya en condiciones de decir que creemos que el asunto está desatascado y que dentro de muy poco podremos ver esa obra iniciada, pero nos está costando porque claro, dejaron licitar una obra, sacarla a concurso y no tener resuelto el tema del alumbrado de la zona. Pero ahí estaba la pancarta. Volvemos nuevamente a la foto. La foto. Es terrible lo de la foto, porque al final engañan a los vecinos realmente. Yo creo que cuando tú anuncias eso es porque ya efectivamente tienes que tenerlo todo resuelto. No puedes estar anunciando que está todo resuelto. Están las hemerotecas, que la obra iba a empezar. Y ahora nos hemos encontrado que no, que Industria nos decía que no nos daba la autorización. Y si Industria no te da la autorización, Endesa no deja enganchar la luz, y sin luz no se puede hacer una obra y mucho menos luego abrir la piscina, porque necesita alumbrado y necesita una conexión eléctrica. Bueno, yo creo en positivo, porque yo soy de las que pienso que, bueno, hay que hablar de los problemas, pero yo creo que los gobiernos estamos para buscar soluciones y le dedicamos a eso lo justo. Ahora estamos totalmente volcados en buscar una solución. Le hemos dedicado muchos días y muchas tardes, tanto el nuevo concejal como yo personalmente, en hablar con el consejero, con el viceconsejero, con los técnicos del Gobierno de Canarias, de Industria, para buscar una solución, y estamos en el camino y esperamos que muy pronto ese asunto esté ya resuelto. Otra de las patatas calientes es el reparto de los fondos ITE. En este caso el Ayuntamiento de Telde también tiene voz y voto. ¿En qué situación se encuentra? ¿Qué inversión va a recibir? ¿Al final es un proyecto? ¿Al final es una inversión? ¿En qué ha llegado el Gobierno de Canarias a tomar la decisión? Todavía no nos aclara nada. Nos reunimos el otro día con el presidente, con el señor Clavijo, todos los alcaldes de Gran Canaria, y no nos dice que presentemos proyectos y que ellos deciden cuáles son los mejores. Telde va a presentar proyectos, importantes proyectos. Estamos trabajando en el nuevo mercado, es decir, uno de los proyectos estrellas de Telde será modernizar el mercado municipal, hacer un mercado pues más seguro, con una nueva instalación eléctrica, con mejores instalaciones, más moderno, más bonito también, ¿por qué no decirlo? Incluso pues más moderno. Hoy los mercados, hay ya otros conceptos de mercado donde no solo se compra fruta y verdura, sino a lo mejor también te puedes tomar un pincho, o lo que se llaman gastromercados, o como lo queramos llamar, pero me refiero a estos mercados de las ciudades grandes, como puede ser el del puerto, o otros mercados de la península, donde aparte de comprar fruta, verdura o pescado o carne, puedes tener algún tipo de actividad de ocio, ¿no? De tomarte pues un pincho, como decía, o de ver incluso una actuación musical. Ese es el proyecto, diríamos, estrella, junto con las escuelas infantiles. Y nosotros les vamos a presentar al Gobierno de Canarias un proyecto estratégico para Telde, que es de educación infantil, para reabrir nuestras escuelas, porque sabemos que es un proyecto importante y porque genera empleo, en torno a 40, 50 puestos de trabajo de lo que serían los educadores o educadoras infantiles. Vamos a presentar más proyectos. También queremos presentar un proyecto para que, yendo hacia la Herradura, lo que es la granja de la Herradura, subiendo a San José de las Longueras a la derecha, hay una granja que el Cabildo nos cedió hace muchos años, que está abandonada. Queremos poner esa tierra y ese espacio a disposición de la gente que quiera cultivar, que quiera aprender la agricultura y que pueda además ganarse la vida explotando esa granja, aprender la profesión de agricultor, que hoy la profesión de agricultor no tiene nada que ver con la de hace 40 años, porque todo eso se ha ido modernizando. Hoy la agricultura es mucho más ecológica, más contamina menos, y que se gane la vida a la gente, porque bueno, defendemos que las personas hay que ayudarles con ayudas económicas, porque la gente tiene que mantener, tiene que comer y tiene que pagar el agua y la luz, pero la gente lo que quiere es tener trabajo, porque al final todos queremos desarrollar nuestra vida, ¿no? Con nuestra familia y un proyecto de vida normal, y para eso hay que trabajar. Y si no se puede trabajar ya todo el mundo en la construcción, porque ese sector pues se ha caído, pues vamos a reconvertir a esas personas que están en el paro en otros sectores, y uno de esos sectores es el sector de la agricultura. Por ahí también queremos presentar un proyecto. También hay proyectos relacionados con la movilidad de Telde, para favorecer la movilidad. Hay un proyecto que nos ha presentado la zona comercial abierta de San Gregorio, que
se está estudiando por los técnicos la viabilidad, pero que es muy probable que se presente, que es un pequeño tren que comunique San Juan, San Gregorio y que sirva no solo para conectar las dos zonas, sino para el turismo y para favorecer la dinamización de San Gregorio y de San Juan. Pensemos que la dinamización, es decir, que las cosas se muevan, que haya gente, trae consumo, y el consumo hace que las tiendas, que los negocios, que los bares, que las cafeterías estén abiertas. Cada cafetería abierta es como mínimo uno, si es muy chiquitita, pero siempre 2 puestos de trabajo, y si son más, pues más puestos de trabajo. Creemos que esa es la clave, esa es la manera de la que el ayuntamiento puede generar economía y por tanto empleo, favoreciendo ese tipo de proyectos. El próximo viene pleno, el ayuntamiento. Sí, este va a ser un pleno que parece que va a ser un poco movidito por las mociones. Que a veces me sorprende porque los ciudadanos tienen que saber que las mociones son simples declaraciones, no son ni leyes, ni obligan, ni vinculan, es decir, que son posicionamientos políticos, cosas que se defienden, que está bien, pero que en la práctica no tienen ningún valor, y a veces parece que es que el mundo va a cambiar con una moción, pero bueno. Eso según como el bombo o el platillo que le den, porque parece ser que declarar persona no grata a José Manuel Soria es ministro del gobierno de España, se va a acabar el mundo o lo van a desterrar de este planeta. Eso y las cabras, y ser amigo de las cabras en libertad, o de la Tel de Ciudad amiga de las cabras libre. Con todos mis respetos para los animales, que por supuesto, y para las cabras como para todos los animales. Yo no hago distinción entre cabras o conejos o ardillas, sinceramente. Pero sí que es cierto que parece que ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros, los que estamos gobernando, estamos en los problemas cotidianos y vemos la dureza con la que la gente vive, las situaciones dramáticas que yo escucho cada día en el despacho de mi alcaldía, todas las lágrimas que se vierten allí, y todos los dramas que vive mucha gente que tiene problemas con la vivienda, que tiene problemas con que no tienen salario, que tienen problemas pues de diversos tipos. Pues claro, yo pienso, y esta gente cuando nos oye hablar de esto pensarán que estamos haciendo. Que no digo que no sea importante, la moción de Soria es una moción que tiene mucha carga, diríamos, de valores en la política, y yo creo que estamos en un tiempo donde la política tiene que llenarse de valores, de buenos valores, y efectivamente yo estoy totalmente en contra con la manera de hacer política del señor Soria. Primero estuve en contra de cómo frenó las energías renovables en Canarias. Canarias sería hoy puntera en energías renovables y por ahí se genera mucha economía y empleo si el señor Soria no lo hubiera frenado hace años cuando fue pues presidente del Cabildo o incluso cuando fue alcalde de Las Palmas. Es uno de los responsables de que hoy Canarias esté a la cola en esta materia, a pesar de que somos una potencia mundial. Al señor Soria le debemos pues que haya casi puesto en riesgo nuestro pulmón económico, que es el turismo, con las prospecciones petrolíferas y asumiendo el riesgo de los vertidos de petróleo. Una mancha de petróleo en nuestras playas hubiera espantado a todo ese turismo que hoy está generando pues el 30% de la riqueza en Canarias, más del 30% de la riqueza en Canarias. Pero es que el señor Soria también ha sido responsable, por ejemplo, de que paguemos una factura de luz que es escandalosa. La factura de luz que pagamos todos los ciudadanos de España y de Canarias también es tremendamente escandalosa. Ha abocado a la pobreza energética, que haya gente en la península que por el frío pues lo pasa tremendamente mal porque no tiene para pagar la factura de la luz. O ahora ya el escándalo de esas cuentas en Panamá, que nadie, ningún ciudadano normal y corriente tiene cuentas fuera, porque esas cuentas en paraísos fiscales todo el mundo sabe para qué se abren. Es decir, que toda esa manera de entender la política le está haciendo un daño tremendo a la democracia. Ha dimitido porque no tenía otro remedio, porque el Partido Popular ya no aguanta más con tanta corrupción, pero es verdad que la conducta de este tipo de conductas en política son reprobables, son denunciables, hay que apartar a esa gente de la política. Pero bueno, lo de declarar a la persona non grata, yo pertenezco a un grupo que se llama Nueva Canaria, que hemos reflexionado sobre esto y hemos llegado a la conclusión, primero, que es un término jurídico, porque persona non grata no es solo una palabra política, no es decir persona que no me gusta, es más, es un concepto jurídico
se utiliza en la política internacional para declarar un Estado non grato, para que el cuerpo diplomático sea, cuando se saca a los embajadores, a los cuerpos diplomáticos de un país, es porque se declara un problema de esta índole, un problema de Estado, un problema, un conflicto militar, etcétera, y este concepto no se puede usar, no se debe usar en el ámbito de los ayuntamientos ni de las comunidades autónomas. Nosotros le vamos a plantear un cambio en la moción para, como estamos de acuerdo con la exposición de motivos que tiene que ver con todo esto de lo que yo he hablado, de la manera de hacer política del señor Soria, declarar que estamos en contra de esas políticas y condenar pues a esos políticos que usan su cargo para hacer cosas que no están bien, rechazar esa política. Doña Carmen, el tiempo se nos ha ido volando. Ha sido un placer tener en esta casa. Se nos quedan muchas cosas también que hablar, lo de la gerencia, transparencia, vivienda, por lo cual tenemos que volver nuevamente a retomar esta entrevista para poder llevar la máxima información en primera persona de la alcaldesa de la ciudad de Telde a los ciudadanos, vecinos y vecinas, especialmente de esta ciudad. Gracias por estar con nosotros. Gracias y buenas noches. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política.